Muchas gracias por la invitación y sobre todo a los que os habéis quedado, porque este es un tema realmente dentro de la seguridad informática pues para frikis, porque yo soy de Derecho y siempre me ha tocado, además doy en másters para científicos de datos o de máster de seguridad informática, etcétera, y siempre me toca ser el friki, el que habla de Derecho en un entorno normalmente de ingenieros, pero bueno, estoy bastante acostumbrado. Cuando me propusieron venir, me dijeron que hiciera una redacción, una relación entre el derecho y la seguridad, y una de las cosas que siempre tenemos como broma en Twitter, los que me seguís, es que uno no es verdadero hacker hasta que no tiene una sudadera con capucha, porque es la imagen que todos tienen, y yo hago un paralelismo entre los hackers y los buenos abogados, ¿no? Entonces, para que veáis, yo también tengo mi sudadera con mi capucha de derecho, no me la voy a poner porque hace mucho calor, pero la idea que quiero transmitir, y es lo que ponía en la introducción, es que tanto los informáticos como los abogados somos muy parecidos. Unos escribimos y examinamos códigos jurídicos, otros escribís y examináis códigos informáticos. Pero las leyes y los programas pues, no son muy diferentes. Por un lado, además, incluso fijaros que hay un tema de propiedad intelectual que poca gente sabe, y es por qué los programas de ordenador están sujetos a propiedad intelectual y no a propiedad industrial. Porque en el momento en que surgieron los programas de ordenador, presionó mucho IBM para que cayeran del lado de la propiedad intelectual, mientras que ya sabéis que en Estados Unidos están más del lado de la propiedad industrial. Y la razón que dieron es que los programas de ordenador se escriben en un lenguaje binario, pero un lenguaje, y entonces tenían que tener el tratamiento que tienen las obras literarias, y por eso cayó del lado de la propiedad intelectual. Bueno, entonces, aunque en teoría, tanto las leyes, que son, en el fondo, el código jurídico, pues son normas, instrucciones que hay que seguir, y los programas de ordenador, pues también tienen gran parecido, sin embargo, como decía, se elaboran de distinta forma, con distintos criterios, no siempre lógicos, los jurídicos, y es de lo que vamos a hablar. Pero, sin embargo, y por eso he puesto entre paréntesis, cada vez son más similares y cada vez más reemplazables. Y cito los smart contracts, los coches autónomos, etc. Sobre todo en el debate que estamos teniendo sobre los coches autónomos, resulta que cuando ya se generalice el uso de coches autónomos, no habrá necesidad de código de la circulación, porque estará metido dentro del ADN del software del coche autónomo. Entonces, no seremos libres ni siquiera para infringir las normas, cosa que suscitará un debate sobre el bonito tema del libre albedrío, que dicen en Amanece que no es poco, porque iremos a un sistema en el que además la DGT nos convencerá, con estadísticas en la mano, que bueno, hay muchos menos accidentes con coches autónomos que con coches conducidos por humanos. Habrá un breve periodo de coexistencia y se demostrará que los accidentes en ese periodo de coexistencia se producen por los humanos, mucho más que por las máquinas. Con lo cual, incluso habrá un reducto ahí de rebeldes diciendo, no, pues yo no quiero dejar de conducir, ¿no? Habrá una resistencia a que se generalice el coche autónomo y la DGT o el gobierno de turno o los legisladores de turno dirán, bueno, muy bien, usted tiene derecho al libre albedrío. Eso sí, como ya le hemos metido, que es lo que está haciendo ahora la DGT, y estoy yo muy atento, pero está ojo a visor, ya están hablando con los fabricantes de coches para que de serie en todos los coches venga un asistente a la conducción. Siempre por nuestro bien y para ayudarnos. Lo que pasa es que ese asistente a la conducción, con la geolocalización, podrá saber en cada momento si estamos sobrepasando el límite de velocidad en ese tramo concreto de carretera, o si guardamos la distancia de seguridad con el de delante, o si están enganchados los cinturones de seguridad. De ahí, de ese control, a empezar a sancionar, hay un paso. Y entonces dirán, bueno, usted puede, si quiere, conducir, pero le vamos a controlar y como cometa infracciones, además ya hemos conectado directamente las sanciones con su cuenta de banco y le vamos a ir quitando el dinero y quitando puntos, con lo cual se le quitarán las ganas de ser conductor humano y se someterá a la conducción autónoma. Bueno, y esto no es ciencia ficción, eso se están dando ya los pasos para que se coloquen de serie los asistentes a la conducción.
y se dice que entre el 2020 y 2025 pues ya estaremos en un grado de inteligencia artificial para que la conducción autónoma del nivel 5, que es el que permite ya la generalización. O sea que en eso estamos. Como la ley siempre va detrás de la tecnología, bueno, pues ocurrirá que algunas cosas que se vayan incorporando en el software pues irán desapareciendo de los códigos jurídicos porque no harán falta. No hará falta ni siquiera las señales en la carretera porque ya estará dentro del software, ¿no?, de los coches autónomos. Con los smart contracts lo mismo. Hay mucha gente, el otro día, por ejemplo, tuve una reunión con los registradores de la propiedad y con los bancos respecto a las críticas que ha habido a la hipoteca, a la ejecución hipotecaria, los desahucios, que eso siempre es pues, muy socialmente pues, muy criticable, etcétera. Y entonces decían, bueno, como yo ya estoy harto, decía la banca, como yo ya estamos hartos de que nos echen la culpa a nosotros, vamos a hacer una smart hipoteca que se ejecute sola y que cuando se incumple los pagos, pues se ejecuta la hipoteca. Con lo cual que le echen la culpa al algoritmo y no a los bancos. Y ese mundo vamos, en el que todo lo automatizable se irá automatizando. Y además ya tengo varios ejemplos de que justa o injustamente se le echa la culpa al algoritmo. Y yo, por ejemplo, en enero me fui a visitar a mi hijo a París, que está ahí estudiando, y de repente vamos toda la familia, e Iberia nos coloca en asientos separados. Y yo digo, pero no, ¿cómo puede ser? Si los hemos reservado juntos, lo he reservado yo, ¿por qué me colocan a los 4 en 4 asientos separados? Y dice, no, es que ese es el algoritmo que atribuye los asientos aleatoriamente. Y dice, será el algoritmo porque lo habéis programado así el algoritmo. Porque antes lo programaba para que si hacías una reserva juntas, te ponían los asientos juntos. Es más, lo habéis hecho a mala idea para luego ofrecer que paguen 6 euros para viajar juntos. Y encima con un lenguaje que ya, como dicen los mexicanos, dicen, nos han visto la cara de pendejos, porque dicen, no, si no viajes separado, si quieres viajar junto, te ofrecemos la posibilidad de por 6 euros. Y dice, ¿cómo que no viajes separado? Si yo no quería viajar separado, me has separado tú. Y le echa la culpa al algoritmo, ¿no? Bueno, con lo cual al final, entre que los que echan la culpa al algoritmo y no al que ha programado el algoritmo, ¿no?, y luego el derecho, que normalmente complica mucho las cosas, nunca las leyes, me hace mucha gracia los que se acercan a las leyes, bendita inocencia, diciendo que las leyes van a resolver los problemas. Las leyes nunca han resuelto ningún problema, solo lo han complicado más. Y os lo digo que he participado en toda la legislación de Sociedad de la Información y de Derecho Digital, desde el año 92 con la LORTAD. Bueno, en las cámaras, en el Congreso y en el Senado, nunca se introducen mejoras, se introducen peoras. Porque todos los grupos parlamentarios quieren dejar su cagadita y entonces nunca es compatible un artículo con otro en la misma ley porque son de manos diferentes. Si le hicieran la misma mano, imaginaos, ¿no? Porque claro, estáis acostumbrados, sois gente seria, que incluso cuando hacéis una obra en colaboración en software abierto, pues colabora mucha gente, pero hay cierta coherencia y como alguno no sea coherente, pues se le echan encima a los demás, diciendo, pero tío, ¿qué estás haciendo? No, aquí en el derecho es lo contrario. Alguien hizo un proyecto de ley en un ministerio, lo mandó, pasó por todos los ministerios, en las secretarías generales técnicas, te hacen además chantaje, si no me aceptas esto, entonces no doy visto bueno para que vaya a comisión de subsecretarios, luego al Consejo de Ministros, pero luego llega al Congreso y luego al Senado. Y para que te lo acepten, tienes que aceptar enmiendas a otros grupos que a lo mejor seguro, algunas son contradictorias con lo que decía el proyecto de ley. Pero si no las aceptas, no votan a favor del proyecto de ley. Y entonces, cuando os explicáis, dice, no, es que esta ley no la entiendo. Y dice, pues no la entendéis porque no entendéis quién ha introducido esa enmienda. Los que estábamos en la elaboración de la enmienda sabemos que tiene nombre y apellidos. Y por qué han introducido cada enmienda y por qué además han hecho una enmienda que no se entiende, porque querían que no se entendiera. Mientras que los programas normalmente es para que se entienda, y sobre todo lo entienda la máquina. Aquí es para que no se entiendan porque son cosas que luego en un desarrollo reglamentario o lo que sea, pues podrá tener distintas interpretaciones. Como el derecho no son matemáticas, caben muchas interpretaciones, ¿no? Entonces os quería poner ahora algunos casos de las últimas leyes en las que yo he intervenido, pero ya os digo que desde el año 92, con la LORTAD, que fue mi primera ley como asesor parlamentario, pues he tenido la suerte o la desgracia de participar en toda la legislación del derecho digital, o sea que ya soy
como el abuelo Cebolleta, que puedo contar batallitas, ¿no? Y luego quiero que en el debate o en la conversación me digáis dudas que tenéis de determinados aspectos, a ver si os puedo dar alguna clave de por qué se ha regulado así, ¿no? La idea, por tanto, es, voy a poner 3 ejemplos para que veáis que esto no se cumple. Las leyes deberían poderse dibujar con un diagrama de flujos. Entonces, yo siempre digo, cuando me encuentro entre informáticos y me miran siempre por encima del hombro, porque yo soy de letras, digo, oye, que yo en el 84 sabía programar en BASIC con un Commodore 64 y sabía que era el if go to. Y hacía un bucle y me llegué a programar un videojuego de estos de bólidos en mi unidad de almacenamiento cassette. Entonces ya con eso pues ya me miran con cierto respeto. Luego ya vino el Fortran, el COBOL y tal, y dije que eso ya para los informáticos. Yo me quedé en el BASIC, pero a mí me sirvió porque sí quería saber cómo funcionaban las tripas de la programación y según lo iba viendo, digo, coño, pues esto es lógica formal, aristotélica. Y a mí, yo vengo de la filosofía, pues me valía y me entendía perfectamente cómo funcionaba un programa, ¿no? Entonces ahora me va a costar más explicaros cómo funciona un código jurídico. Pero lo ideal sería, y cuando estamos, por ejemplo, en entornos de administración electrónica, que los procedimientos administrativos se pudieran dibujar así. Entonces, yo, cuando he participado en algunos proyectos que junto a funcionarios con informáticos, para ver si podemos hacer electrónico algún procedimiento, se tiran de los pelos los informáticos. Pero esto no tiene ni pies ni cabeza, pero este procedimiento viene aquí 2 veces, luego aquí se para, ¿y por qué tiene que ir otra vez aquí? Y entonces los administrativistas dicen, no, esto es importantísimo para ellos, porque su poder está en que pase 2 veces por el mismo sitio, que tengan que poner un sello y un funcionario es más importante cuantos más problemas puede poner en un procedimiento. Si lo simplificamos, le quitamos toda la gracia. Y por eso no salen los procedimientos de administración electrónica tan simples como deberían ser si lo hiciera un informático con un folio en blanco desde el principio, con un diagrama. Entonces hay que, muchas veces, una frase que digo muchas veces en foros de administración electrónica, que dice, no, es que hay que digitalizarlo. Y dice, pues, un momento, si tú tienes una mierda y la digitalizas, tienes una mierda digital. Lo que hay que aprovechar es la digitalización para la simplificación administrativa. Y entonces la excusa de la digitalización y la transformación digital es para hacer la revolución pendiente de la administración y de la simplificación administrativa, que para eso se hizo la Ley de Administración Electrónica, no para poner cables, sino para simplificar el procedimiento y para mejorar los servicios públicos. Bueno, pues os voy a poner 3 casos y luego hablamos de lo que queráis. Los más recientes. El Reglamento General de Protección de Datos, ahí ponía 2018 porque fue cuando entró en vigor, o mejor dicho, cuando se aplicó. Realmente se aprobó, ya lo sabéis, en el 2016, el 25 de mayo. Entró en vigor el 25 de mayo y teníamos 2 años para adaptarnos al reglamento europeo, con lo cual ya estaba en vigor el 25 de mayo del 2016. Porque hay gente que dice, no, bueno, hasta el 25 de mayo del 2018, no, queda una eternidad, somos españoles, lo haremos en el último momento. Pues no, no lo hicimos en el último momento y no es que no estuviéramos preparados los ciudadanos y las empresas, ni siquiera las administraciones, ni siquiera la Agencia Española de Protección de Datos, ni siquiera la Ley Orgánica de Protección de Datos estuvo adaptada el 25 de mayo del 2018 cuando ya se empezó a aplicar directamente el Reglamento Europeo de Protección de Datos. ¿Qué quiere decir? Que estaba en vigor antes pero que no se aplicaba hasta el 2018, que es otra cosa que me han preguntado mucha gente y dice, esto no lo entiendo. ¿Está en vigor o no está en vigor? Pues está en vigor porque tú no te puedes adaptar a una cosa que no está en vigor. No te puedes adaptar a un borrador, tenía que estar en vigor. Pero dan 2 años para que se empezase a aplicar el ¿qué? El régimen sancionador. Esto es cuando ponen un radar en una calle, o ahora lo de Madrid Central, y dice, no, ahora son informativas, y luego ya a partir de tal fecha sancionamos de verdad. Bueno, pues aquí, a partir del 25 de mayo del 2018, ya las sanciones tenían que hacerse con el reglamento europeo. Pero entre el 2016 y el 2018, ahora ya, como ha pasado, no tiene importancia, pero, por ejemplo, algunos defendíamos que había que interpretar la ley española con el reglamento europeo, porque está en vigor. En lo que no contradijera, pues se podía aplicar la ley española, pero en lo que fuera contradictorio con el reglamento había que aplicar el reglamento.
Lo que pasa es que el régimen sancionador se aplicaba el de la ley orgánica española. Bueno, pues aquí os voy a poner, porque doy un máster entero sobre el reglamento y no quiero aburriros, pero si tuviera que elegir una cosa del reglamento que a mí más me ha cabreado de todo, es una palabra, esta. Primero, en la Ley Orgánica de Protección de Datos, la vieja, la del 99, decía: a los efectos de la presente ley orgánica se entenderá por datos de carácter personal cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables. Y vais al reglamento y es una definición muy parecida a la primera parte. Luego añade y dice: a efectos del presente reglamento se entenderá por datos personales toda información sobre una persona física identificada o identificable, y entre paréntesis añaden esta palabrita: el interesado. Y bueno, como está entre paréntesis y entre comillas, parece que no es importante. Bueno, quiere decir que la persona física a la que se refieren, conciernen la información sobre él, los datos personales, somos los interesados. Dice: yo creía que éramos los titulares de los datos, o los concernidos por los datos, o los afectados por los datos, sobre todo afectados por el tratamiento que se haga de nuestros datos. Y esto de interesado, que antes ya se empezó a utilizar, porque en la ley orgánica española la verdad se alternaba entre interesado, afectado, ¿no? Yo siempre dije que era mucho mejor afectado. Y me contestaban: no, pero bueno, afectado tiene una connotación negativa. Y tal, dice: es que es negativo lo que nos puede pasar por el tratamiento de nuestros datos. Somos afectados por el tratamiento de datos. Y ahora ya lo han eliminado, y en el reglamento solo se habla de interesado. Y decimos: bueno, ¿y esto? Oiga, esto es inocente, porque luego veréis, que es un tema que no hemos tocado, que si son complicadas las leyes españolas, no os cuento las normas europeas, donde hay que ponerse de acuerdo entre 28 países, ¿no? Y luego encima hay distintas versiones según las lenguas de cada norma. Y entonces yo me fui a ver, y os lo recomiendo, la versión en inglés y en francés del reglamento, porque cuando haya dudas se puede alegar la versión original en inglés o francés, que son las oficiales. Luego están en todas las demás lenguas, ¿no? Bueno, pues aquí estos cachondos, el traductor español, que yo no sé quién es, puso interesado, pero en inglés es data subject, el sujeto o titular de los datos. Y en francés es personne concernée, persona concernida o afectado. ¿Por qué coño en español es interesado, en francés es concernido y en inglés es titular o sujeto de los datos? Porque no es lo mismo. Yo soy el afectado por los datos. Interesados en mis datos hay muchos. ¿Por qué nos hemos tenido que tragar en español que somos los titulares de los datos unos meros interesados? Bueno, pues esta tontería, luego resulta que vas al artículo 6, en la ley española quedaba muy claro que en la base, la regla general del tratamiento de datos era, en primer lugar, el consentimiento del titular de los datos. Y luego, como excepción, estaba la administración pública cuando había un interés público, o incluso empresas cuando había un interés legítimo, pero excepcional. O sea, eran excepciones a la regla general, que era el consentimiento del titular de los datos. Ahora vas al artículo 6, no lo he querido traer para no alargarlo, pero como está todo aquí, que dice, ya no dice, el rótulo no es el consentimiento, es licitud del tratamiento. Y luego, en vez de poner como regla general el consentimiento del titular y como excepciones el interés público de la administración o el interés legítimo de una empresa, dice, el tratamiento será legítimo siempre y cuando se cumpla alguna de estas condiciones. Y en primer lugar pone el consentimiento del interesado, pero ya como uno más entre cualquier, y además le llama, no sé si condiciones o circunstancias, ¿no? Que se cumplan estas condiciones. Y entonces está el consentimiento al mismo nivel, porque aunque esté primero, están al mismo nivel de protección que el interés público o que el interés legítimo. Y entonces ya entendemos por qué quieren llamar interesado, porque somos todos interesados. El titular es un interesado, la administración es un interesado y la empresa es un interesado, y todos al mismo nivel. Ya no hay regla y excepciones. Ya no hay una preeminencia del consentimiento del afectado por el tratamiento. Y estamos al mismo nivel que un empresario que tiene muchísimo interés en tratar nuestros datos sin nuestro consentimiento.
lo cual me parece una aberración. Y entonces todo lo que nos han contado de que no, que el reglamento se pone exquisito con el consentimiento, primero, no es tan exquisito, porque lo de que el consentimiento tenía que ser expreso, eso en España está en la ley desde 1982, no desde el 99, ni siquiera desde el 92, desde el 82, porque aparte de la ley de protección de datos, que es administrativa, está la Ley Orgánica de Protección Civil del Derecho al Honor, la Intimidad y la propia imagen. Y en temas de intimidad, y la protección de datos va de eso, el consentimiento tiene que ser siempre expreso. Otra cosa es que nadie se haya mirado la Ley de Protección Civil del 82, y el que se dedica a la protección de datos solo se sabe la Ley de Protección de Datos. Por eso es bueno, el sistema jurídico es un ordenamiento que hay que leérselo todo el bloque normativo que tiene que ver con la intimidad, tanto administrativa como civil, como penal. Y bueno, al final dices, si hemos pasado de un consentimiento en el que ahora se vuelve al buen camino de pedir que es un consentimiento expreso, pero abres la puerta trasera de un interés legítimo de una empresa donde no sabemos hasta dónde puede llegar el interés legítimo, pues entonces dices, oiga, se está poniendo muy exquisito con el consentimiento, pero me está abriendo un portón, una puerta trasera de mucho cuidado. Y es lo que hay que estar muy vigilantes. Porque si yo ya desconfío del interés público de las administraciones, pues mucho más desconfío del interés supuestamente legítimo de los empresarios. De hecho, ahí tenemos un grupo en Twitter que hablamos mucho del interés legítimo, yo soy del bando del consentimiento, y yo les llamo, algunos de mi edad, os acordaréis de Gil, ¿no? Pues el genuino interés legítimo, que además tiene que ser imperioso, que era su caballo. Entonces saco la foto de Gil y su caballo imperioso, porque es lo que representa el empresario que puede utilizar tus datos sin tu conocimiento y sin tu consentimiento, si dice que no, que es un interés muy legítimo y muy imperioso. Bueno, pues este era el primer caso para que veáis que con una sola palabra se ha puesto ahí, no inocentemente, sino lo ponéis en relación con el artículo 6, y entonces es que nos han puesto al mismo nivel a todos los interesados en mis datos. Yo soy un interesado más en mis propios datos. Segundo tema, la Ley Orgánica de Protección de Datos. Bueno, no estuvo para el 25 de mayo y entonces se aprobó en diciembre del 2018. Tenía que haber estado para mayo del 2018. Y bueno, y en principio ni siquiera era necesaria porque el reglamento europeo es de aplicación directa. ¿Pero qué ocurrió? Que decían, bueno, sí, pero es que el reglamento... Hubo un poeta, porque entre los juristas hay poetas, que dijo, no, en realidad tiene alma de directiva. ¿Y quiere decir que es una mierda de reglamento? Porque el reglamento tendría que ser tan concreto que no hubiera dudas en su interpretación. Y las directivas, sin embargo, necesitan la incorporación a cada Estado miembro con una norma justamente para concretar algunas cosas, porque son directrices generales, ¿no? Bien, pues como el reglamento no era lo que debía ser, dice, no, vamos a hacer una ley para adaptar nuestra antigua ley de protección de datos al nuevo reglamento europeo. Dice, bueno, pues venga, vamos. Pero bueno, será una cosa muy breve porque hay que aclarar muy pocas cosas. Nos ha salido una ley con más artículos que el reglamento. También, ya que te pones, te vienes arriba y empiezas a inventarte artículos. Y, de hecho, lo que ocurrió fue que se inventaron los legisladores, especialmente uno, todo un título nuevo, que era el de derechos digitales, por eso ahora es LOPD más GDD, que yo le llamo la LOPD y ASRG, porque no tenía nada que ver el título 10º de los derechos digitales con el contenido del reglamento. Entonces, la ley se tenía que haber simplemente limitado a adaptar nuestra antigua ley al nuevo reglamento. Bueno, pues han inventado un título 10º que no debería haber estado nunca ahí y que si era tan importante se tenía que haber hecho una ley orgánica autónoma. Pero ni siquiera eso, porque hay muchos pequeños derechos que tenían que estar en el Estatuto de los Trabajadores, o sea, cada uno en su propia ley, ¿no? Pero bueno, pero estábamos todos muy pendientes del nuevo título 10º, donde había desde el testamento digital, el derecho de olvido en las redes sociales, o sea, muchos nuevos derechos que no habían tenido además debate público. Y entonces estábamos todos muy molestos, los juristas, diciendo que esto se tenía que haber debatido públicamente. Y sin embargo, bueno, pues pasa el Congreso, estuvimos intentando influir para que hubiera una ronda de comparecencias con expertos en derechos digitales, no nos hicieron ni caso, no, que vamos fatal porque tenía que haber estado para mayo y tal, vamos a ver si conseguimos que esté antes de final de año y tal. Con lo cual hicieron una tramitación express. Y cuando llegamos al Senado, de repente, un amigo, un abogado de Valladolid, dice, oye, aquí hay una disposición final tercera un poco rara.
Y entonces empezamos a ver, dice, se añade un nuevo artículo 58 bis en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General que dice, utilización de medios tecnológicos y datos personales en las actividades electorales. 1. La recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas que lleven a cabo los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales se encontrará amparada por el interés público únicamente cuando se ofrezcan garantías adecuadas. 2. Los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales podrán utilizar datos personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público para la realización de actividades políticas durante el periodo electoral. 3. El envío de propaganda electoral por medios electrónicos o sistemas de mensajería y la contratación de propaganda electoral en redes sociales o medios equivalentes no tendrán la consideración de actividad o comunicación comercial. 4. Las actividades divulgativas anteriormente referidas identificarán de modo destacado su naturaleza electoral. 5. Se facilitará al destinatario un modo sencillo y gratuito de ejercicio del derecho de oposición. El 3, 4 y 5, aunque es de lo que más se ha hablado, es a mí lo que menos me importa, porque el spam electoral, una ley en la que yo tuve que intervenir fue la del SSI en el 2002, pues ya estaba regulado ahí para el spam comercial. Y entonces han copiado mucho de eso. Pero tiene que ir identificado, igual que antes tenía que poner public, tiene que ir la coletilla diciendo si no quiere recibir más mensajes, pinche aquí y tal. A mí eso no me preocupa, porque un partido me escriba a mi correo o a mi WhatsApp pidiéndome el voto y dándome un mecanismo de oposición a que me envíen más propaganda, me molestan una vez, pero ya no me molestan más. Ese no es el problema. El problema está en el 1 y en el 2. La mera existencia de una base de datos con datos personales vinculados a opiniones políticas, eso es una barbaridad, es una aberración. Está terminantemente prohibido en el reglamento. Han metido de tapadillo una disposición final tercera en la Ley de Protección de Datos para autorizar una cosa que el reglamento prohíbe, que es el tratamiento de datos especialmente protegidos, como pueden ser las opiniones políticas o la orientación sexual. No debería existir nunca una base de datos con opiniones políticas, que luego permita hacer no ya el microtargeting para el spam, sino, como lo utilizaron en Cambridge Analytica, para mandarte a tu muro de Facebook o a tu timeline en Twitter fake news fomentando el discurso del odio, porque conocen tus intereses por un lado, pero sobre todo las cosas que te indignan. Y lo que hicieron en Cambridge Analytica era justamente darte por donde más te dolía, mandándote noticias que te ponían hecho un basilisco. Y no para pedir el voto para un partido, sino para que odiaras a otros partidos. Y eso es lo que pasó en Cambridge Analytica. Y aquí, estos señores legisladores, en ponencia, en el Congreso, y en ponencia es sin luz ni taquígrafos, sin debate público, que eso es en comisión y en pleno, por unanimidad aprobaron esta enmienda. Con lo cual dicen, ¿la ley autoriza a los partidos políticos? No, los partidos políticos se autorizan a sí mismos a hacer una cosa que tienen prohibida todas las empresas y que está expresamente prohibido en el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Este amigo mío hizo un artículo muy técnico, muy de jurista, sobre la disposición final tercero que nos había pasado desapercibida a todos. Y yo, según lo iba leyendo, decía, coño, esto es Cambridge Analytica. Y luego me leo la enmienda que habían presentado el Grupo Socialista, todo hay que decirlo, aunque luego lo aprobaron todos, donde decía en la motivación, como no queremos que se produzca un caso similar a Cambridge Analytica, donde hubo un uso ilícito de datos de 75 millones de usuarios de Facebook, proponemos esta enmienda. Y dice, claro, para que no sea ilícito, para que sea lícito, lo que acabáis de hacer es legalizar Cambridge Analytica, lo cual ya no sé si es una desfachatez, ¿no? Es decir, no. Y luego el ponente diciendo, no, bueno, es que como ya se hace, lo que queremos es dar garantías, que luego encima no citaban las garantías, dicen que se hará con las adecuadas garantías. Bueno, total, que entonces nos pusimos en movimiento. Yo, pues de mi paso por el Congreso y por los ministerios, pues intenté hablar con políticos para influir, decir, oye, esto a lo mejor no os habéis dado cuenta, tal, la trascendencia que tienen. No, bueno, no, es que ya hay un pacto cerrado, es un paquete de enmiendas, ya no se puede mover y tal. Hicimos mucha presión, escribimos unos cuantos artículos sobre el Cambridge Analytica español y tal, hubo bastante ruido y estuvimos a punto de que no se votara en el Pleno del Senado. Sin embargo, aunque algún partido se retiró, por ejemplo Podemos, y dijo que
cosa que la explicación yo no sé qué es peor. La explicación es que no nos lo habíamos leído. Dice, gánate el sueldo. Bueno, pues como no nos lo habíamos leído y ahora que me lo dices, lo leo, esto es una barbaridad, entonces ya no solo no votamos, sino que vamos a presentar un recurso de inconstitucionalidad. Digo, hombre, bien, llegas tarde, pero bueno, bien. Se aprobó porque los otros sí mantuvieron el pacto que tenían con el resto de enmiendas y está vigente, pero veíamos que nadie presentaba el recurso de inconstitucionalidad. Y ya, bueno, ya eso que te lías, ¿no? Y entre un par de amigos, pues pedimos al defensor del pueblo que presentara un recurso de inconstitucionalidad con un escrito de 23 folios argumentando bien por qué creíamos que contradecía el reglamento. Convencimos al defensor del pueblo y presentó un recurso de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional aprobó por unanimidad la admisión del recurso, cosa que el Tribunal Constitucional no suele hacer. Con lo cual, parece que no solo nosotros, 4 locos, sino el defensor del pueblo y el Tribunal Constitucional tienen serias dudas sobre la constitucionalidad de este precepto. Y esperamos que cuando se dignen dictar sentencia, que en esto tampoco hay que meterles prisa, el Tribunal Constitucional lleva algún caso que ya 9 años sin dictar sentencia, como la ley del aborto, otros solo 4, otros pues han tardado menos, veremos cuánto tardan en dictar sentencia, no creo que lleguemos a estas elecciones, pero a ver si para las próximas pues ya se han pronunciado sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esta ley. La última, antes de abrir el debate, la última ley, o en este caso directiva, en la que he participado es la ley, la directiva de copyright europea, que lleva un montón de tiempo. Yo he participado en esta directiva y en sus antecedentes desde el año 96, y os explico. Yo llegué en el año 96, estuve 4 años de asesor parlamentario y en el año 96 llegué al Ministerio de Cultura. Y justamente en el año 96 es cuando se firman los convenios o tratados digitales de la OMPI, donde hubo una conferencia diplomática, yo aprendí mucho y tal, y firmé yo en representación de España los tratados digitales de la OMPI del 96, y luego eso se convirtió en Europa en la directiva del 2001, que era recoger los tratados digitales de la OMPI del 1996, ¿va? En 2001, 5 años después. Luego hubo la incorporación española, la ley del 2006, 5 años después de la directiva. O sea, de los tratados de 1996 hasta la ley española del 2006 pasaron 10 años. Y en esos 10 años seguíamos con la idea de Internet de 1996. Vale. Que era la de la directiva del 2001. Bueno, pues no ha habido una nueva directiva en Europa desde 2001. Es decir, estamos con una directiva de hace 18 años, cuando no existían ni los móviles, ni las redes sociales, etc. Luego parece que ya iba siendo tiempo de pegarle un repasillo y actualizar la directiva del 2001. Y ese era el sentido de la directiva. Bueno, sobre esto, hoy he escrito, por si os interesa, todos los jueves tengo una columna en La Información y pues suele ser, además le he titulado ¿Qué sucedió en la semana? No sé si alguno conocéis a Les Luthiers, pues bueno, pues uno de mis referentes de humor, pues entonces tiene un gag que es un noticiero de la televisión que se llama ¿Qué sucedió en la semana? Bueno, pues como homenaje a ellos hago siempre una columna de lo que ha pasado esa semana, lo más importante. En este caso, como el martes se aprobó en el Parlamento Europeo la directiva del copyright, pues quise escribir mi opinión sobre la directiva. Y más que sobre la directiva, lo que llevo meses oyendo es la campaña contra la directiva, donde se han dicho verdaderas barbaridades, bulos, que no tienen ningún apoyo en la directiva, pero que claro, que hay que entender quién estaba detrás de esa posición, de esa postura, que era, para empezar, ahora no me saldrá el nombre, la diputada del Partido Pirata, Julia Reda. Bueno, era la principal oponente dentro del Parlamento Europeo y luego pues había, por un lado además, extraños compañeros de cama, porque por un lado estaban las grandes plataformas, Google, YouTube y otros, y por otro lado estaban los abogados que defienden a los que no creen en la propiedad intelectual, dejémoslo así. Con lo cual había un frente muy bien organizado en campaña de comunicación contra la directiva y, sin embargo,
y las cosas hay que decirlo, pues Julia Reda lo ha hecho muchísimo mejor que los defensores y los ponentes de la directiva. Y entonces han ido filtrando unos mensajes que no eran exactos, más bien retorcidos, y que no se correspondían con el texto de la directiva. Entonces, si os apetece ver, yo intento ser muy riguroso y muy profesional en mis análisis jurídicos. Yo digo 5 bulos que se han ido extendiendo durante todos estos meses contra la directiva y que al final lo que digo es, oiga, dígame dónde dice eso la directiva, porque eso es lo que usted dice que dice la directiva, pero yo no lo encuentro en ningún lado. Y entonces yo ya no me creo nada. Yo cuando alguien me dice, no, porque la directiva es malísima, porque lo que quiere es la censura previa, los filtros de subida, prohibirnos los memes, que el problemón, el prohibir los memes, aparte de que es mentira, es el gran problema del mundo actual, el que a alguien no le van a dejar hacer memes. Pero bueno, digo, todo eso que se han dicho, que son algunas tonterías y que no tienen ninguna base, pues yo digo, oye, enséñame dónde lo dice. Porque yo ya no voy a ningún debate sin los papeles y sin el articulado. Que me señalen dónde dice exactamente. No, hombre, no lo dice, pero se interpreta. Dice, se interpreta lo que tú quieras que se interprete. Y entonces, como a ti te gusta esto de Internet se va a acabar, y tal, los apocalípticos, como yo los llamo, que Internet se va a acabar todas las semanas, los martes y jueves, porque siempre se va a acabar Internet, yo digo, ahora es el nuevo Internet ha venido para quedarse. Ahora ya es Internet se va a acabar. Estamos todas las semanas con el Internet se va a acabar. Bueno, pues no se ha acabado, y veremos cómo se regula y efectivamente cómo los mecanismos para evitar, cosa que yo soy un fundamentalista de la libertad de expresión, que la defensa de los derechos de autor pues no limite la libertad de expresión. Pero hay algunos que con la excusa de la censura, el Internet se va a acabar tal, lo que quiere es que no se protejan los derechos de propiedad intelectual. Como yo no estoy a favor de eso, pues hay que decantarse. ¿Tú estás a favor de la propiedad intelectual o no? Los que no están a favor de la propiedad intelectual tienen todo el derecho del mundo. Lo que ya no tienen tanto derecho es a mentir. O sea, tendrán que apoyar sus críticas en textos concretos. Y eso es lo que he intentado en este artículo, donde, vamos, para mí lo más grave es también una palabra, porque se habla de filtros. Y es verdad que hay filtros, porque YouTube usa el Content ID. Y entonces cada vez que un titular de derechos dice, oye, que esa película es mía, tiene que aportar la película para que Content ID funcione sobre el original y rastrea. Y dice, efectivamente, hay una coincidencia. Luego se ve por una persona si está amparado por un límite al derecho de autor, como puede ser la parodia, como puede ser el meme o como puede ser el derecho de cita. Y eso lo tiene que hacer una persona, ¿no? Pero, efectivamente, ese es un filtro. Pero lo que no es un filtro previo. Porque lo de censura previa, lo peor es lo de previo. O sea, no es verdad que antes de subir un contenido a una plataforma estén obligados a poner un filtro previo. No es verdad. Pero es que además ni es verdad ni podría ser en España, porque en nuestra Constitución está expresamente prohibida la censura previa. Lo que sí pueden es bajar un contenido, retirar un contenido que no sea legal, que no tenga los derechos, porque el que lo ha subido no tenía los derechos de comunicación al público o de puesta a disposición del público. Pero lo que es mentira es que haya que poner el filtro antes de subirlo. Y eso no está en ninguna parte. Pues solo con esa palabrita, lo de previo y general, porque tampoco es para todo lo que se sube, es solo las obras que un titular de derecho notifica, dice, oye, que eso es mío y encima te doy el original para que puedas comprobarlo. Solo para esos casos. Y veis, sin embargo, que como los hashtags son muy bonitos, censura previa, filtros de subida y tal, pues no son verdad esos bulos, esos lemas, ¿no? Bueno, lo quiero dejar aquí para que tengamos algo de charla. Hay un tema que a mí me interesa mucho y que coincidimos abogados e informáticos, sobre todo los que estamos preocupados por la seguridad. Un buen abogado os decía que para mí es como un hacker, que tiene que estudiar cuáles son las fisuras que tienen las leyes, pues para entrar por ahí y defender a tu cliente o intentar incluso mejorar la ley cuando detectas que hay un agujero de seguridad en una ley, ¿no? Como en todo, yo siempre me peleo en Internet, y quizás pues porque llevo muchos años, ¿no?, con los hackers, diciendo que estoy harto de que digan hacker como sinónimo de ciberdelincuente, porque para ser un ciberdelincuente no hace falta ser hacker y no todos los hackers son ciberdelincuentes. Pero y entonces me pongo como ejemplo, dice, un hacker es como un abogado,
El hacker sabe de seguridad informática, el abogado sabe de seguridad jurídica. Un buen abogado utilizará sus conocimientos de seguridad jurídica para defender a su cliente. Un mal abogado utilizará sus conocimientos de seguridad jurídica para hacer una red de sociedades de blanqueo de dinero del narcotráfico. Y será un delincuente. Con lo cual, el conocimiento en sí no es delito, es para lo que lo uses, ¿no? Bueno, pues yo me considero un hacker del derecho porque me dedico justamente a ver cosas que otros pasan por alto y que yo creo que son verdaderos agujeros de seguridad jurídica, ¿no? Que nos pueden poner en riesgo a todos los demás. Y esto siempre me gusta terminar con esta diapositiva para que veáis algo tan actual como las emblemas moralizadas, porque era femenino, emblema, no era el emblema, sino la emblema, de Hernando de Soto, que se publicaron en Madrid en 1599. Y esta que me gusta especialmente dice, sola in caelo securitas, que no hay seguridad sino en el cielo. Y dice, del monte Olimpo en la altura se escribía y señalaba, donde la señal quedaba por largo tiempo segura. Nadie en nada se asegure, que le asegurare el suelo, pues solamente en el cielo hay seguridad que dure. No hay seguridad 100% ni informática ni jurídica. Lo único que podemos, entre todos, informáticos y abogados, es intentar subir el estándar de seguridad, tanto informática como jurídica, y para eso pues me tenéis a vuestra disposición. Ahí tenéis mi Twitter, que suelo estar muy conectado a los debates que se producen ahí, y también el blog donde voy juntando todos los artículos y material que escribo sobre estos temas. Se llama Menos tecnología y más pedagogía. No porque quiera que haya menos tecnología, sino que hay que hablar menos de las tripas de la tecnología y hablar más de para qué sirve la tecnología y qué riesgos tiene la tecnología. Y entonces me he acostumbrado a intentar hablar del derecho para gente que no es de derecho, ¿no? Y he trabajado muchos años, pues eso, con informáticos, con telecos. He entendido no tanto las tripas, sino para qué sirven las tecnologías que iban surgiendo, y lo que a mí me ha preocupado es el aspecto jurídico. Por eso creo que es muy importante que trabajemos juntos informáticos y abogados. Eso es todo. Muchas gracias. Preguntas. Ya sabéis que tenéis que colocaros en los micrófonos para hacer las preguntas. Yo tengo la primera. A ver, esta mañana, cuando hemos abierto la keynote, precisamente estaba haciendo un llamamiento a las armas contra la nueva ley con el tema de la propiedad intelectual, no por la censura previa, sino porque esto ya ha pasado hace años. La cienciología lo que hacía era utilizar la propiedad intelectual para vetar la posibilidad de que la gente criticara, y se dedicó a arrasar en multitud de sitios de contenidos y de publicación, simplemente ejerciendo su libre derecho a que este contenido es mío, quítalo. Y obviamente puede ser previo, puede ser no previo, pero nosotros en RootedCon lo hemos vivido con charlas que tenemos 10 segundos de canción de Disney y YouTube no nos las deja publicar, nos las censura automáticamente. Mi opinión, y si quieres debatimos. Sí. ¿Qué va a pasar? Aunque pueda haber o no esos bulos que comentas, en cuanto la gente empiece a subir masivamente cosas que puedan tener contenido protegido, las plataformas, para evitarse el estar constantemente en litigios y broncas o cease and desist y este tipo de cosas, automáticamente irán a la mayor. Lo bloqueo todo por defecto y total, como son estos pardos los que no se van a quejar y los otros me van a denunciar. ¿Tu opinión? Mi opinión es que tienes toda la razón, pero eso es una mala práctica, no es una mala directiva. Es decir, una cosa son las normas y otra cosa son las malas prácticas. Y no hace falta irnos a la directiva de copyright. Actualmente, y yo lo he denunciado en muchos artículos también, hay una verdadera censura por las plataformas, por las redes sociales, en temas que son contenidos legales. Y, por poner el ejemplo, pues de Instagram con los pezones femeninos que no con los masculinos, ¿no? Dice, oiga, ¿por qué usted borra un contenido que no es ilegal? Porque el único límite a la libertad de expresión es la ley. Ah, no, porque yo tengo los términos y condiciones de uso y cada uno pone en su casa las normas que quiere. No, nos lo hemos creído, no es verdad. Las empresas, por muy multinacionales que sean, se tienen que someter a la ley, a la Constitución y a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Yo cuando estudié en la carrera de Derecho
las fuentes del derecho no estaban los términos y condiciones de uso de Facebook. Estaban los tratados internacionales, la Constitución, las directivas y reglamentos europeos, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, los reglamentos, etcétera, pero los términos y condiciones de uso no. Son contratos, contratos de adhesión, como el que firmamos con la luz, el gas o el teléfono, donde además, como no podemos negociar el contrato, cada vez que decimos sí acepto, que es la gran mentira de Internet, decir que hemos leído y aceptamos las condiciones de uso, bueno, pues como no podemos negociarlo, tiene que haber una autoridad que se lea esas normas y que diga esa cláusula es nula porque es abusiva, como hicieron con la letra pequeña de los bancos o los contratos de teléfono, de gas, de agua. Eso es lo que deberían hacer y vengo persiguiéndolo desde hace tiempo para que lo miren. No puede ser que un día se levante Mark y diga, no, pues a partir de ahora en mis redes no quiero fotos de negros. ¿A qué se armaría? ¿Y por qué no se arma con pezones femeninos? También se arma, pero no le hacen caso. Dice, oiga, ¿cuál es el criterio? O que en Twitter diga, queremos una conversación amable. Dice, ¿amable para quién? Dice, ¿dónde está en los derechos fundamentales que la conversación tiene que ser amable? Dice, usted debe dar herramientas para que yo construya mi red social y que silencie al que no quiere oír y que siga al que quiera seguir, etcétera. Pero ¿qué es eso de que usted me va a decir a mí lo que yo puedo ver y lo que no puedo ver? Eso está vaciando de contenido nuestra libertad de expresión. Y eso es a lo que habría que ir. Y con la excusa del copyright y sin la excusa del copyright. Porque la excusa del copyright es una excusa más. Pero si es que en el fondo no es una censura moral. En YouTube ya pasó que empezaron a multar o a quitar ingresos a los youtubers que dijeran palabrotas. Y oye, ¿por qué me quita? No, porque es que los anunciantes me han dicho que no quieren insertar su publicidad en vídeos inadecuados. Y digo, ¿pero qué es eso de inadecuado? ¿Será ilegal o no? ¿Qué es inadecuado? ¿Para quién? ¿Para el anunciante? ¿Qué es esto? ¿Una censura comercial? Pues hay cada vez más censuras, ya no os digo en Twitter la censura de lo políticamente correcto. Y la peor de todas, que es la autocensura, cuando ya no hablamos de determinados temas para no meternos en líos. Bueno, pues la libertad de expresión, señores, se defiende ejerciéndola en todos los ámbitos. Y no podemos consentir que haya gente que vacíe nuestra libertad de expresión simplemente porque se ofenden. Pues tienen un problema, ofenderse y dejarse de ofender. Porque al final mi libertad de expresión no puede depender de la hipersensibilidad de otra persona. Porque entonces me vacían de contenido a la libertad de expresión. Y yo, por ejemplo, estoy en contra de los delitos de opinión en el Código Penal. A mí el problema, ni siquiera estoy a favor del delito de apología al terrorismo. Porque yo, que vengo del País Vasco, para mí el problema no era que hubiera unos tipos que apoyaran a ETA. El problema es que existiera ETA y que hubiera alguien que apretara el gatillo. Lo otro es desagradable, pero si no hubiera alguien que ponía bombas y apretara el gatillo, no pasaría de ser desagradable. Y entonces tenemos que acostumbrarnos a defender la libertad de expresión en unas redes sociales que además es que se han creído, a base de repetir, si Facebook fuera un país, sería un país de 2.000 millones de habitantes, se lo han creído, que son un país y que sus normas están por encima de las normas de los países o de las normas europeas o los derechos humanos. Y no es así y hay que recordárselo. Y para eso también servimos los abogados. Estoy totalmente de acuerdo, además, yo soy igual de talibán que tú con la libertad de expresión. Y está para defender los comentarios desagradables, no los agradables, claro. Es evidente. Es lo que decía Chomsky, que lo he puesto muchas veces, sí. Dice, si uno no cree en la libertad de expresión del que detesta, realmente no cree en la libertad de expresión. Correcto. Estamos totalmente de acuerdo. ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, yo quería preguntar, más o menos a la misma línea que Román, pero como se me ha adelantado, sobre el artículo 13. Sí, ahora 17. ¿13? No, 17. ¿Es el 17? Claro. ¿Ves cómo no te lo has leído? Si es que habláis sin leerlo. No, yo no me quería lo de los memes ni nada de eso. Venga. Pues ha habido algo que has dicho que me ha llamado bastante la atención, que es que entre los abogados también, al igual que entre los hackers, nos diferenciamos entre este es buen abogado, este es mal abogado. Y yo cuando digo mal abogado, se me viene a la mente Lionel Hutz, el abogado que nunca gana ningún caso ni nada. Entonces, entre los abogados, ¿os diferenciáis de alguna manera entre vosotros de este se lo coge casos de blanqueo de dinero, de defender a asesinos o algo por el estilo? Lo de bueno y malo no lo he dicho. He dicho, a ver, que hay abogados que pueden delinquir y abogados que no. Luego es verdad que cada uno se especializa en un tema. Entonces, por ejemplo, los que habéis visto
No voy a decir nombres porque quien esté en temas de propiedad intelectual lo saben. Y además tiene mucho éxito y alguno mucha gracia y somos todos amigos. Porque además yo puedo discrepar, pero me llevo bien con todos. Y entonces, los abogados que más han luchado contra la directiva de copyright, pues son los que tienen por clientes a las páginas piratas. Bueno, pues bien, pues ellos han elegido esos clientes. Yo lo siento, pero estoy en la Comisión Nacional de Propiedad Intelectual. Aunque solo sea por mi cargo, tengo que defender la propiedad intelectual. Es mi cliente. Vale, vale. No sé, a lo mejor había una terminología entre vosotros de white hacker, white liar, hat. Hay abogados guay, pero no los otros. Y luego hay gilipollas como en todas partes. O sea, Vale, eso es todo. Venga, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ahí arriba he visto que hay alguien. Borja, muchas gracias por tu ponencia. Enhorabuena a Rooted por su aniversario. Gracias. Voy a cambiarte un poco el tercio. Como eres de protección de datos y los que estamos en seguridad metidos, vemos que hay poca concienciación a partir del IBEX 300, IBEX 500. Las empresas es dramático, los fallos que puede haber y, claro, cuando empiezas a plantear presupuestos, la gente dice que eso es muy caro, que no lo ven, ¿no? Entonces, quería un poco preguntarte sobre tu visión tenemos una ley, esa ley amenaza con unas multas, esas multas han llegado muy poquitas, las denuncias a la Agencia de Protección de Datos el año pasado creo que han sido 400 y se han investigado solo 50 o 15, creo que es el dato. Entonces, ¿cuándo va a llegar esto? Que, bueno, los de informática también no queremos que sea todo basado en el compliance, sino que sea en que mejores tu procedimiento y tu empresa sea más segura para tus empleados, para tus clientes, etcétera, ¿no? Pero, ¿cuál es tu visión a futuro sobre cómo vamos a hacer con las multas y qué concienciación va a haber? Bien, todavía no ha habido tiempo de que se pongan las multas de acuerdo con el reglamento porque sí ha habido denuncias, pero normalmente un plazo de instrucción de una denuncia suele ser no menos de 6 meses, entre comprobaciones y tal, y todos estamos esperando a ver las primeras multas de la Agencia de Protección de Datos ya con el reglamento europeo en la mano, porque además no sabemos la tabla de equivalencias que va a haber entre las multas que ponía antes del reglamento y las que va a poner ahora. O sea, todos estamos pendientes de eso. También todos estamos pendientes, somos malas personas, para que a ver cuando empiecen a poner las multas, a ver si ya nos contratan más y se lo toman en serio los demás. Porque había un primer hito que era la entrada en vigor del reglamento, y entonces fue esa semana en que nos llegó un aluvión de correos pidiendo nuestro consentimiento, además, también con mucha gracia, decía, no, quiero que renueve el consentimiento. Y dice, pues si yo nunca te lo he dado, si no te conozco de nada, ¿cómo que te renueve el consentimiento? Has conseguido mis datos por ahí y ahora quieres que te dé el consentimiento. Yo aconsejé a todo el mundo que no contestaran los correos, porque la mejor forma de hacer limpia en la bandeja de entrada era que no tuvieran tu consentimiento para seguir mandándote spam, incluso gente que no te lo había pedido nunca, ¿no? Pero ese fue un primer momento para una cosa tan tonta que era mandarte correos o newsletters, no para los temas gordos, que es el tratamiento. Y eso tendremos que ver ahora si la agencia empieza a hacer inspecciones para ver si han cumplido internamente todas las obligaciones que tiene tanto el responsable como el encargado del tratamiento. Yendo a la primera parte de tu pregunta, ¿por qué la gente no está sensibilizada? Hagamos autocrítica, lo explicamos muy mal. Lo explicamos muy mal. Hemos hecho, los primeros digo, los abogados, los juristas y las leyes. Hemos hecho una cosa muy complicada, de sumos sacerdotes, que ni siquiera los especialistas nos ponemos de acuerdo. Y esto es un derecho fundamental, que lo tendría que entender cualquiera. ¿Qué se puede hacer con sus datos y qué no se puede hacer con sus datos? Yo he propuesto a la agencia y he escrito varios artículos y he dado conferencias que lo llamo la pedagogía de Barrio Sésamo, porque además con EPI y Blas, para que explicar conceptos que entiendan hasta los más tontos, que los informes que se tienen que poner, cumpliendo el deber de informar de qué puedes hacer con los datos, qué vamos a hacer con sus datos, qué no lo vamos a hacer, etcétera, que sean con dibujitos. Y no para explicárselo a la agencia, porque cada vez que veo uno dice, pero tú te has leído esto, ¿lo entiendes? No, yo no lo entiendo, lo he copiado de no sé dónde. Diciendo, pero si esto no es para examinarte delante de la agencia, esto es para que lo entiendan tus clientes. Si no lo entiendes tú, ¿cómo lo van a entender tus clientes? Escríbelo en un lenguaje, primero que lo entiendas tú, y luego que le expliques al cliente qué vas a hacer con sus datos y qué no vas a hacer. Pero en formato, si es una empresa mediana o pequeña, pues será un aviso mediano o pequeño. No hace falta copiar el de Twitter o el de Google.
Y yo creo que ahí nosotros mismos, cuando he ido, además algunas veces solo con juristas, otras con informáticos, a una empresa a contarle lo importante que era esto, les entra un vértigo, que se bloquean y, vamos, yo intento explicarlo fácil. Dejo hablar al informático y ya se quedan, no entienden nada. Porque unimos la jerga jurídica a la jerga informática. Y entonces la gente normal no lo entiende y le entra yuyu de ver que esto es muy complicado y que me va a costar mucho dinero. Con lo cual yo creo que debemos hacer un esfuerzo entre todos en, además, darle a cada uno lo que realmente necesita y no venderle a una pyme un plan, ¿no?, de protección de datos, que el de IBM, ¿no? Porque además hay muchas empresas TIC que también están vendiendo tecnología que no necesitan las pymes. Entonces yo creo que hasta que no bajemos escalones, como hizo la agencia con la guía Facilita, ¿no?, pues para ayudar a la gente a decir, oiga, piense que el reglamento está pensado para las grandes asesorías jurídicas de las multinacionales, no está pensado para la pyme. Hágame usted una versión más pequeña y más pedagógica para que lo entienda todo el mundo, también los ciudadanos, no solo las pymes. ¿Alguna pregunta más? Yo creo que no. A ver, ¿Sí? Un valiente. Bueno, enhorabuena por la charla, ha sido una pasada, me ha encantado y desde luego enhorabuena a Rutes por su 10ª edición y exitazo además. La pregunta va orientada a lo que comentabas de esa adhesión a la nueva LOPD, ¿no? El tratamiento de nuestros datos por parte de los partidos políticos. ¿Qué tengo que hacer para que no lo hagan? Vale. Me alegro de que me hagas esa pregunta, que es lo que se suele decir. A ver, lo que por ahora, hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie, podemos hacer, porque vigente está, son 4 cosas, básicamente. La primera, escribir, que hicimos un formulario que está colgado en la PDLI, la Plataforma de Defensa de Libertad de Información, y en la página web de la Asociación de Internautas, que es ejercer nuestros derechos de acceso, supresión y oposición al tratamiento. Lo malo que tienes que hacerlo partido por partido. Entonces, pusimos incluso las direcciones, los correos de los partidos, y entonces es rellenar el formulario y decirle, oiga, que quiero saber qué datos tiene de mí, de dónde los ha sacado, quiero que los borre y quiero que además no los vuelva a tratar nunca más, la oposición al tratamiento. Y te quedas con copia de eso, porque si te envían cualquier cosa, vas a la agencia y les denuncias. Eso es lo primero. Luego, lo segundo, el que en la misma ley se admitía, pero también con trampa, que enviemos a la oficina del censo un requerimiento, una notificación para decir que no cedan nuestros datos del censo a los partidos políticos para que nos envíen propaganda. Pero son muy cucos, porque solo lo referían a la propaganda postal, al buzoneo. Y entonces, como solo se refería al buzoneo, aunque hemos intentado que se entienda a toda la propaganda, entonces estos amigos de Valladolid han creado lo que, no sé, lo habréis visto, la lista viernes. Frente a la lista Robinson, la lista viernes. La lista Robinson es para inscribirse, que no te manden publicidad comercial. La lista viernes es para que no te manden propaganda política. Tiene un problema, que como es una iniciativa privada de una fundación, no puedes obligar a los partidos políticos a revisarlo. La estrategia es que seamos muchos en la lista viernes, yo me he inscrito, de tal forma que no puedan dejar de mirar. Es que tengan que mirar antes de enviar la propaganda. Pero insisto, la publicidad y la propaganda para mí son temas menores. O sea, lo que a mí más me preocupa es el que utilicen nuestros datos para fake news, o para incluso ha recibido, todavía con la Ley de Protección de Datos, todavía no está en vigor el reglamento, la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, multas de, creo que eran 240.000 euros, y que ya han sido ratificadas además, por el primer referéndum que hicieron, que fueron puerta por puerta para saber si eran favorables a la independencia o no. Que haya una base de datos con perfiles de ciudadanos con nombres y apellidos, sabiendo si son pro independencia o no, eso, y que se pueda tener, o acordaos en su momento, cuando había además partidos políticos que solo se creaban para obtener los datos del censo, y esto era mucho más grave, cuando pillaron a HB pasándole los datos del censo a ETA, para que tuviera bien localizados a sus víctimas. Entonces,
la mera existencia de estas bases de datos son muy peligrosas. Desgraciadamente, hasta que no se pronuncie el Tribunal Constitucional o haya una nueva legislatura y alguien con una ley orgánica diga que se deroga este apartado, ¿no? Pues no estaremos tranquilos. Mientras tanto, sí hemos conseguido una cosa para ser positivos. Si no nos llegamos a dar cuenta, este amigo mío de Valladolid y yo, y empezamos a hacer ruido, todo esto hubiera pasado desapercibido y no estaríamos hablando de ello ahora. Ahora los partidos saben que la agencia ha publicado una circular con muchas garantías, está pendiente, todos estamos pendientes, los medios de comunicación estamos pendientes, con lo cual se lo pensarán 2 veces antes de hacerlo. Y aún así, pues no sabemos si algún día dentro de unos años, porque Cambridge Analytica se descubrió pasados unos años, oye, que es que en las elecciones del 2019 se hizo un uso masivo de datos obtenidos en las redes sociales identificando las ideas políticas de los ciudadanos. Bueno, pues en ese momento habrá que caer con todo el peso de la ley y castigar, porque además todo esto encima es solo en el periodo electoral, pero aquí ¿quién borra un dato en España? ¿Pensáis que cuando acabe la campaña electoral van a borrar los datos? Claro, exacto. De hecho, mi preocupación iba un poco por ahí, ¿no? Es decir, una vez que ya tengan creada esa base de datos, claro, el Tribunal Constitucional se pronunciará. Entiendo que, y siendo optimista, a favor de que se elimine habrá que borrarlas. Esa parte, pero la base de datos ya la tienen. Pero habrá que borrarlas, porque si te pillan ya y no estás amparado por la ley, eso que tienes es ilegal, porque no hay ninguna base ni consentimiento ni autorización legal. Entonces, ojos que no ven. No, bueno, aquí lo difícil es la prueba. Hay muchos delitos que lo difícil es la prueba, pero Cambridge Analytica pues se destapó. O sea que yo espero que alguien, además, normalmente pues se va de la lengua, le echan de un trabajo y se venga diciendo cosas, etcétera. O sea que también es muy difícil guardar estos secretos, ¿no? Entonces yo lo que espero es que no lo hagan y, de hecho, pues están teniendo mucho cuidado porque alguna delegación territorial de un partido ha mandado un WhatsApp sin consentimiento y ha salido en la prensa y enseguida los de la sede central les ha llamado al orden. Supongo que le habrán dicho, esto hay que hacerlo, pero bien. Pero bueno, pero en cualquier caso, a ver, el que haya una norma, el que haya un código penal que prohíbe asesinar no evita los asesinatos. Pero lo peor no era eso, lo peor es que había una ley que decía que era legal hacerlo. Lo que queremos es que eso desaparezca y que diga que es ilegal y al que lo haga se le van a meter 20 millones de multa. Ya verás cómo se lo piensa. ¿Vale? Fantástico. Muchas gracias. Gracias. Pero para Borja. Perdonad, que es que me estaban diciendo algo por el duendecillo que tengo aquí en la oreja. ¿Hay alguien más? Como no me contestan, Borja, muchísimas gracias. Nada. Y antes de que os marchéis, bueno, un aplauso, Borja, muchas gracias. Antes